cultural de la literatura de la modernidad. Al final de la Edad Media las condiciones estaban cambiando. Lo que estaba pasando es que la Iglesia estaba en una crisis y le estaban dando todo el poder a los gobiernos. Y desde ahí salieron los términos colonialismo, que son las monarquías europeas que colonizan América. El antropocentrismo, que es el ser humano, es la piedra angular, lo más importante. Y ya no era Dios, o sea, el ser humano era lo más importante y dejaron a Dios atrás y querían más poder para el gobierno. El cientificismo es la imprenta produce una revolución cultural por la difusión de conocimientos. Las personas ahora tienen más confianza en lo tangible que en la fe, que es justo lo que explicaba antes. El racionalismo se transformó la metodología de la ciencia, que se basa en un proceso observable y medible, es decir, objetivo. Y la Iglesia sigue perdiendo poder. La monarquía y la república son las primeras formas de gobierno muy extendidas en la época, que de alguna manera es un sistema feudal más organizado y hegemónico. La Revolución Francesa simbólicamente marca el término de las monarquías absolutas y da paso a una nueva organización política, que son las repúblicas democráticas, o sea, democracia. Nación-Estado. Surge la idea de política de gobiernos autónomos delimitados, aunque la influencia de la Iglesia aún es muy importante durante los siglos XVI y XVIII. Los gobiernos van ganando una gran autonomía. Los siglos de oro y América. Los siglos de oro españoles abarcan desde el descubrimiento de América hasta algunas décadas antes del siglo XVII. El poder político y económico alcanzó a España. A partir del colonialismo fue muy notable. Como consecuencia, sus aportaciones culturales fueron muy valiosas y su influencia en el mundo hispánico es indiscutible. Cabe recordar que la riqueza cultural de España tiene una parte de sus bases en la Edad Media, periodo durante el cual su territorio convirtieron culturas cristiana, judía y musulmana. La península ibérica fue invadida por los musulmanes durante la Edad Media. De manera que un pueblo a otro se transmitieron numerosas tradiciones, maneras, costumbres y otros aspectos culturales que luego llegaron a los americanos por el medio de los ibéricos. Los movimientos de independencia de los americanos del siglo XIX marcaron la pauta para que estas regiones comenzaran periodos de modernización. Así, el modernismo de finales del siglo XIX es un hecho simbólico que refleja cómo los países americanos lograron sintetizar la cultura del mundo, adecuándola a su personalidad. Ustedes se preguntan, ¿cuáles son las características de la literatura de la modernidad? Es literalmente comprender su realidad. Se basaban en comprender la realidad. En el descubrimiento de sí mismo, se modifican sus planteamientos literarios, por lo que existen no llenan sus expectativas acerca de la época, ni de las realidades que se vive. Después del Renacimiento, esta búsqueda comienza con el manierismo y continúa el barroco. El Renacimiento fue de los siglos XV a XVI. Los temas son antropocentrismo, naturaleza, amor ideal, la mujer, neoplatismo, mitología y grecolatina. El estilo literario disminuye la moralización, sencillez, claridad, promoción de la prosa, versificación hacia la lírica, lenguas, romances, ganan terreno ante el latín realista. Subgéneros más empleados: poesía, tradicional, novela. Autores y obras: Ludovico Ariosto, Orlando Furioso, Anónimo, Lazarillo de Tormes, Francesco Petrarca, con su cuento El Cancionero, Fray Luis de León, San Juan de la Cruz, García de la Vega, poesía lírica, Fernando de Rojas, La Celestina, Erasmo Rotterdam, Elogio de la Locura, Michel de Montaigne, con ensayos. El barroco fue el siglo XVII. Los temas del barroco eran la vida constante, el cambio, la mitología grecolatina, el dolor, el sufrimiento, la religión y el honor. Su estilo literario era ostentoso, como con juego de palabras, novelismo, abundancia de metáforas, antítesis, mucha adjetivización y hiperbatón. Los subgéneros sobresalientes eran la poesía y el teatro. Uno de sus autores más importantes eran Luis de Góngora y Argote, con Los Soledades, Sor Juana Inés de la Cruz, con Los empeños de una casa, Francisco de Quevedo, con El Parnaso. El neoclásico fue del siglo XVIII. Los temas eran la libertad, la política, la crítica a la monarquía, a la sociedad y a la religión. La importancia de un Estado laico, fraternidad, era la ciencia, el ser humano y los viajes. El neoclásico fue del siglo XVIII. Los temas eran libertad, política, crítica a la monarquía, a la sociedad y a la religión. La importancia de un Estado laico, la fraternidad, la ciencia, el ser humano y los viajes. Su estilo literario era rechazo a lo imaginativo, a lo fantástico, intención didáctica, se escribe apelando a la razón, moralista, sencillez, formas y maneras más naturales. Los subgéneros más sobresalientes eran el ensayo, la novela y la fábula.
Sus autores más importantes eran Voltaire, con Cándido o el optimismo, Rousseau, con La nueva Eloísa, Daniel Defoe, con Diario del año de la peste. El contexto histórico-cultural de la literatura de vanguardia. Los movimientos de vanguardia transformaron la literatura y la idea sobre ella. En el siglo XX dominaban las prácticas modernistas. Las manifestaciones artísticas cambiaron debido al contexto histórico. De 1919 a 1929, en la Gran Guerra, se desarrollaron las vanguardias. En la Segunda Guerra Mundial, el arte vanguardista fue interrumpido en Europa, no como en América, donde se continuó transformándose en un movimiento político con tendencia marxista. Estos movimientos artísticos buscaban darle un nuevo sentido a lo humano. Por ejemplo, el dadaísmo buscaba darle al arte un sinsentido, regresando a lo primigenio, a la instancia y a lo lúdico. El surrealismo, darle sentido a lo humano desde el pensamiento inconsciente, sueños y la sexualidad. En Argentina por él surgió el ultraísmo, en México el estridentismo y el negrismo cubano. En los manifiestos, los grupos vanguardistas expresaron existencia. Los objetivos vanguardistas eran renovar el arte por medio de nuevas ideas basadas en que el arte era un apoyo a la libertad del espíritu. La literatura vanguardista comenzó en Europa y terminó en América. El futurismo fue el primer movimiento vanguardista por el poeta Filippo Tommaso Marinetti en 1909. Exaltaba la tecnología, los medios de transporte y la comunicación. Años después en Francia surge el dadaísmo. Es el movimiento Dada en 1916, tras el precepto de regresar al ser humano a su condición primigenia. El surrealismo comenzó en el año 1924, donde Duchamp y Breton apelaron a la exaltación del inconsciente, los sueños y la sexualidad. En América Latina se crearon distintos movimientos, la mayoría en contra del modernismo. En México, el estridentismo, que se oponía a lo conservador y a las ideas estéticas del romanticismo y el modernismo, y la intención de ser el móvil de un nuevo arte. En Argentina, Brasil y Chile surgieron movimientos parecidos. Los manifiestos tuvieron mucha importancia para el surgimiento de las corrientes artísticas de la vanguardia. Exponían las ideologías de ellas con lo religioso, moral, costumbres e ideas políticas. La historia literaria y artística demostró que la literatura cambió de forma a la poesía. Incluso estos movimientos surgieron algunos líderes políticos que cambiaron la historia de ciertas naciones. El contexto histórico y cultural de la literatura contemporánea. En la Segunda Guerra Mundial, el acelerado desarrollo científico y tecnológico marcaron a la humanidad y han generado el espíritu de la posmodernidad. Dos consecuencias negativas de este cambio son el individualismo y la insensibilidad. El comunismo y los gobiernos totalitarios son otro ejemplo de cómo se suprimieron las garantías individuales, la propiedad privada y la diferencia de clases. Las crisis económicas son parte de un ciclo que afecta a sociedades enteras. Así surgió la idea de la globalización, la cual marca una interdependencia entre los mercados y las culturas, en donde las ideas de diferentes regiones comienzan a mezclarse, donde se refleja el ateísmo práctico. En la literatura hay una importante crisis donde muchas de las grandes obras hacen crítica a la religión, la negación de Dios y a su sistema de creencias religiosas. En la contracultura polífera, la sociedad toma más conciencia de sus derechos y del poder que tiene como grupo y se sobrepone con propuestas alternativas a la cultura oficial. En el arte se reflejó esta noción crítica y la necesidad del cambio. La literatura contemporánea trata los problemas que vive la humanidad. Es el resultado de una conciencia más clara del propósito social que tiene la literatura. La literatura toma diversas formas de expresión para comunicar las ideas que le preocupan al ser humano posmoderno. Algunos ejemplos de elementos literarios son la metaficción, que es cuando la realidad de la obra y la del lector se confunden de forma insospechada. Absurdo, el ser humano no puede hacer nada ante una vida que no tiene sentido ni propósito. Temporalidad, el tiempo pasa en la invocación de un recuerdo, es flexible según las necesidades sociales como reflejo de la deshumanización provocada en la guerra. La perspectiva,
proviene de los cambios en el narrador o en el personaje, y la distopia muestra el peor de los futuros posibles o uno políticamente muy oscuro en el que la humanidad ha perdido la manera de vivir. En las narrativas, la narrativa experimental es cuando el lector tiene un papel activo y toma decisiones que tienen diferentes consecuencias. La novela de no ficción tiene puntos de encuentro y diálogo entre el periodismo y la literatura, y en la ucronía presenta hechos históricos alternativos a los sucedidos. En la poesía experimental pasa cuando los poetas buscan nuevas formas de expresión, como la poesía electrónica, corporal, fonética o la improvisación. La poesía encontrada es una escritura que se basa en un discurso anterior. La práctica y la reflexión más literaria fue la mezcla entre la poesía y la prosa. En la poesía concreta, la parte visual y el espacio son tan importantes como el ritmo, pero intenta destruir la lógica y la sintaxis del poema tradicional. El Internet y las redes sociales están cambiando el mundo de la literatura y el contexto de producción y recepción de los textos. Esto ha permitido una gran retroalimentación y la edición antes de su publicación definitiva.